Hola, ¿qué tal amigos de Posta Líderes? Mi nombre es Elizabeth Cano. Muchísimas gracias por acompañarme en otro capítulo más. Hoy estoy muy contenta porque está con nosotros mi querido Dr. Ken Puente, un querido amigo, de verdad sabes mi admiración que tengo hacia ti. Él, fíjense nada más esto, él es profesor titular definitivo del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador asociado de Leeds de la Universidad de Reino Unido. Además, asesorado por muchísimos años a senadores, a diputados, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República. Es director de una revista. Bueno, has estado en muchísimos temas legislativos, querido doctor. Gracias por estar con nosotros en Posta. Gracias, Elizabeth. Pues la admiración es mutua y bueno, lo que pasa es que pues llevo 25 años de mi vida dedicado a estudiar temas legislativos. Entonces, creo que más que mérito ha sido perseverancia. Entonces, durante mucho tiempo he seguido estudiando el legislativo y pues a lo largo de estos años, de los que seguramente hablaremos, pues he ido conociendo pues no solo a las y los legisladores, sino también todos los rincones del poder legislativo donde afortunadamente hemos coincidido. ¿De dónde nace ese amor por el legislativo? Pues yo creo que, no sé si es tanto amor, dicen que los investigadores, estudiamos cosas que nos gustan mucho o que nos disgustan mucho. Es decir, si estudias, puedes estudiar, por ejemplo, violaciones a derechos humanos y te conviertes en un especialista en derechos humanos, pero no porque te gusten los derechos humanos, sino porque militas en contra de las injusticias, ¿no? Claro. Guillermo O'Donnell, que fue un gran teórico de las democracias y de la democratización, O'Donnell, él decía que él estudiaba, su objeto de estudio era algo que le desagradaba profundamente, que eran las dictaduras y los autoritarismos. Y por eso llegó al estudio de las democratizaciones, para cómo revertir eso. Entonces, ahora que me preguntas esto de el amor por el legislativo, no sé si es amor, porque realmente yo lo que creo es que hay muchas cosas que cambiar en el legislativo. Sí. Y hay distintas estrategias para aproximarse. Una es ser simplemente un crítico y señalar lo que está mal. Y otra también es señalar y buscar de alguna forma contribuir a que eso se transforme. Creo que yo he adoptado esta estrategia porque he estado muy cerca del poder legislativo durante muchos años y yo trato de poner el conocimiento al servicio de las instituciones para que se beneficie y sean mejores instituciones, tengan mejores resultados y que nosotros mismos aprovechemos, digamos, el beneficio de la democracia y de nuestros derechos para estar mejor representados, para que se hagan mejores leyes, para que haya mejores resultados de políticas. Entonces yo creo que de ahí nace, ¿no? De la necesidad de mejorar el desempeño de la vida pública. Oye, gracias a ese trabajo, esa investigación también que has realizado dentro del legislativo, han salido a la luz varios libros de tu autoría. ¿Cómo llegas a tener esos conocimientos y después querer plasmarlos para que otras personas puedan entender también de los procesos o del conocimiento que actualmente tú tienes? Bueno, sí. Yo empecé a estudiar el legislativo por allá del 99 más o menos, 98 quizá, cuando por primera vez el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, en la 57 legislatura. Como que hasta antes de 1997, pues todos los asuntos se resolvían en una sola ventanilla, que es la ventanilla presidencial, ¿no? Entonces, en 1997 por primera vez pierde el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados y entonces todos volteamos a ver y decimos, miren, ahí estaba el Congreso. Es decir, antes no era una ventanilla relevante. Empieza a ser mucho más relevante, no que no fuera relevante del todo, pero no era tan importante. Sí. Entonces, a partir de esos años, un grupo de colegas nos dedicamos a estudiar el legislativo. Yo era muy joven, apenas estaba por estudiar mi maestría, y entonces cuando entro a estudiar mi maestría, digo, pues yo quiero hacer una tesis sobre el Congreso. Ajá. Y entonces busco especialistas, en ese entonces había muy poquitos especialistas sobre el Congreso. Estaba Alonso Lujambio, Luis Abéjar,
Luis Carlos Ugalde, eran algunos de los, María Amparo Casar quizá, pero muy pocos los que estudiaban el legislativo, Ignacio Marván, y logro que Luisa Béjar me dirija mi tesis, y una vez que concluyo esa tesis, obtengo una beca para estudiar en Inglaterra, para hacer otro posgrado, y entonces ya estaba yo muy metido en lo legislativo. Entonces busco estudiar con quien ha sido mi profesor y mi mentor desde entonces, Philip Norton. Philip Norton es miembro de la Cámara de los Lores del Parlamento Británico. En ese entonces era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de los Lores del Parlamento. Y entonces me voy a estudiar a Inglaterra con él. Él me dirige la tesis y pues yo iba a trabajar con él, me citaba en el Parlamento Británico. Entonces pues ahí nace así como, para mí se me abre el mundo, porque digo, wow, todo esto se puede hacer, y México pues apenas estaba, ¿no?, dando sus primeros pasos de institucionalización legislativa. Entonces ya cuando regreso de Inglaterra me involucro también en asesorías legislativas, etcétera, pero también empiezo ya a decidir que quizá lo que yo quiero es hacer carrera académica. Antes había trabajado en la Cámara de Diputados un tiempo, entre 2000 y 2003, con un querido amigo que era diputado y que fue vicepresidente de la mesa directiva, que me invita antes de que empezara yo a estudiar la maestría. Y entonces ya cuando regreso, pues digo, no, yo lo que quiero es hacer la vida académica. Entonces ya decido hacer el doctorado y hacer una tesis sobre el proceso presupuestario. Y digamos que de ahí en adelante he dedicado pues prácticamente toda la vida a realizar proyectos de investigación sobre temas específicos. Entonces he ido abordando distintos temas, desde el Senado, la Cámara de Diputados, el presupuesto, las comisiones, todo he tratado de estudiarlo, y eso me ha ido acercando también a los medios de comunicación, porque pues en la medida en que aprendes sobre algún tema, pues una de tus responsabilidades sociales es explicarle a la sociedad cómo funcionan las instituciones, y así que pues ahí me he ido acercando también a los medios. Pues llegaste a ser presidente del Consejo Consultivo del Canal del Congreso. Sí, eso fue también, digamos que en ese entonces, bueno, la ley establece que los medios públicos tienen que tener consejos consultivos autónomos, ciudadanos, honoríficos, y entonces la entonces directora del Canal del Congreso, con quien yo tenía diálogo, porque justamente habíamos platicado sobre lo que sería deseable del Canal del Congreso y las experiencias de otros países, cómo funcionaba. Ella me dijo, oye, tú siempre nos haces sugerencias de cómo mejorar las cosas, ¿por qué no le entras al Consejo Consultivo y desde ahí nos haces sugerencias? Así que bueno, pues acepté la invitación. La comisión bicameral me invita a participar en el consejo. Mis colegas, compañeros y compañeras del consejo me eligen el presidente, y desde ahí hicimos una serie de recomendaciones, de tratar de ir a buscar nuevos públicos, porque el Canal del Congreso tiene su público, quizá no tiene el mayor rating, pero porque es un público muy especializado, es decir, es gente que sí le gusta la política, que sí está interesada en lo que está pasando. Y entonces ahí empezamos a sugerir programación propia, que hicieran programas dirigidos a jóvenes, a niños, temáticos, que no todo tiene que ser parlamentario, aunque tenga que ver con lo legislativo. Y ahí yo creo que tomaron muchas buenas ideas, y que ahora vemos en la programación del canal. Fue una muy buena experiencia. Ay, qué padre, de verdad, de ahí fue donde nos conocimos. Ahí nos conocimos, así es. ¿De niño te imaginaste en algún momento esto que te está pasando ya de adulto? ¿En lo académico? No, de niño no, de niño quería ser futbolista, bombero, no sé, quizá, digamos, cuando empiezan a cambiar ya mis preferencias o mis inquietudes intelectuales, empieza a ser, yo creo que ya en la preparatoria. Hicimos con unos compañeros y compañeras un periódico sobre el 68. Hicimos una exposición, proyectamos una película sobre el 68 como para hacer conciencia
entre nuestros compañeros, y ahí traíamos como el interés de la vida política. Entonces sí, nos interesaba la vida política, pero también la vida intelectual. Yo soy de Jalapa, y en Jalapa, Veracruz, hay una tradición cultural muy profunda, muy arraigada. Y entonces, pues era muy fácil involucrarte en actividades culturales, teatro, cine, literatura, música, etc. Y digamos que eso influyó en que al decidir qué estudiar, yo quisiera irme de Jalapa y venirme a México, a la UNAM. ¿Cuántos años tenías? Cuando yo hice mi examen de admisión para la UNAM, yo tendría 17 años, yo creo, 16, 17 años. Yo me vine a México a los 17 años. ¿Y con quién llegaste? Pues llegué a casa de unos, yo les digo tíos, ya fallecieron, pero yo les decía tíos porque me ofrecieron quedarme en un cuarto de servicio que tenían en la azotea de su casa, sin que yo les pagara renta. Y entonces ahí llegué a quedarme, ahí cenaba con ellos, porque no desayunaba ni comía ahí, sino ahí cenaba con ellos y ahí dormía. Entonces, ese fue, digamos, esa época, una época bonita, digamos, de conocer la Ciudad de México, de conocer la universidad y también de empezar a desarrollar otras inquietudes intelectuales. Ahí yo creo que ya empezaba yo a querer encaminarme un poco más a la vida intelectual, aunque no dejaba yo mi interés por la vida política. Lo que hago ahora justamente es combinar ambas inquietudes. Sí, claro. Bueno, nos dices que eres de Jalapa, Veracruz. ¿Cómo fue esa primera parte de tu infancia? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo está compuesta esa familia? Sí, yo tengo 2 hermanas mayores. Yo vengo de una familia principalmente de profesores, de maestros normalistas. Mis padres, ambos, mi padre todavía vive, es profesor y después fue supervisor escolar, y mi madre, que ya no vive, de hecho murió justo cuando yo me vine a la Ciudad de México, cuando yo tenía 17 años. Ella era profesora también. Mis hermanas son profesoras, mis tíos son profesores, mis primos son profesores. Prácticamente toda la familia es una familia dedicada a la docencia y a la educación básica principalmente. Yo cuando salí, yo dije que no iba a ser profesor. Dije, no, yo voy a México para ser, no sé, político, escritor, no sé qué voy a hacer. Y terminé siendo profesor también, pero en la UNAM. Y eso me llama la atención porque, o sea, el título dice profesor titular definitivo. Uh-huh. ¿Qué significa esa parte? Sí, es interesante porque ser profesor es la actividad, ¿no? Ser profesor. Titular es la categoría que tienes. Hay distintos niveles. Puedes ser asociado o titular. Titular es, digamos, la más alta. Y dentro de titular puede ser por contrato, interino o definitivo. Ser definitivo quiere decir que tú ya hiciste un concurso público y que esa plaza, digamos, te pertenece. Entonces, que has, digamos, que no estás sujeto a un contrato anual, etcétera, sino que tienes una plaza por tiempo indeterminado. ¿Te asegura? Sí. Digo, en general sí. A eso se refiere con la definitividad. Es como en otros países el tenure, donde ya a eso te vas a dedicar y ya te dan tu chair, ¿no? ¿Cómo eres como profesor? Pues he ido cambiando. Al principio era yo muy estricto, muy exigente, y yo creo que tienes que vivir esa parte de ir madurando poco a poco. Yo creo que al principio compensas tu propia inseguridad con ese nivel de exigencia. Uh-huh. Entonces yo al principio era muy duro con mi alumnado y poco a poco me he ido convirtiendo en alguien mucho más barco. No, o sea, sigo siendo muy exigente porque les exijo que lean, que juntos construyamos conocimiento,
Pero para mí no es tan importante el tema de las calificaciones, las asistencias, los ensayos, los trabajos, etcétera. Para mí lo más importante es que vayan con interés a la clase y que salgan inspirados. Algo que hace 20 años no me planteaba. Claro. Lo que hace 20 años me planteaba es que sepan lo que dice el temario que deben de saber. Hoy lo que me planteo, y así se los digo, es si no tienen ganas de venir a clase, mejor no vengan, porque yo quiero también salir inspirado de la sesión. Y para mí dar clases es muy desgastante porque tratamos de concentrarnos juntos en estudiar problemas y tratar de dilucidar sobre ese problema e imaginarnos soluciones a esos problemas. Y si tú no vienes inspirado por las razones que sean, es mejor que te vayas al jardín y te leas un buen poema a que estés dentro del aula y no estés tratando de construir con tus demás compañeros en ese espacio en el que todos estamos comprometidos para construir conocimiento. Entonces, para mí ahora ya no es tan importante esos temas más, ya ahora les llamo más administrativos, como la calificación, las asistencias, etcétera. Ahora creo que es más importante para mí que estén inspirados, que estén felices, que crean que ese es un espacio inspirador y que lleguen con emoción a tratar no de aprender de mí, sino que juntos construyamos una comunidad que crea conocimiento. Claro. Y yo creo que ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo soy como profesor? Pues ha ido cambiando. Y seguramente mis alumnos de hace 20 años dirán que era yo insoportable y seguramente los más recientes dirán que soy todo buena onda. Sí. Pero bueno, uno va madurando también. Se nos está acabando el tiempo, Kenvir, pero quisiera cerrar con 2 preguntas juntas. La primera, ¿cuál es la adversidad más grande que has tenido que atravesar en la vida, ya sea profesional o personal? Y la segunda, ¿qué esperas de la vida en este momento? Bueno, la adversidad te lo anticipaba con la dificultad de venirme a la Ciudad de México, perder a mi madre y en ese momento yo dije, no, yo me regreso a Jalapa, estar con mi papá, con mis hermanas, volver al núcleo familiar, protegerme. Y ahí sí, mi papá me dijo, no, tu sueño es irte a la Ciudad de México y estudiar en la UNAM. Te aceptaron en la UNAM, sigue tu sueño. Y él no me dejó. Ahora se lo agradezco mucho. En ese momento no se lo agradecí. Dije, pero ¿por qué no me quieren acá de vuelta? Yo creo que eso fue difícil. Y no solo era la adversidad, sino que fue muy difícil enfrentarme en la soledad, como pues, con las precariedades con las que vive un joven que llega de provincia y que vive en un cuarto de servicio. Yo llegaba ahí al cuarto de servicio y mis tíos, a los quienes llamamos tíos, cerraban la puerta en la noche. Yo ya no podía salir. Si se caía, yo ahí me caía porque estaba cerrado y yo no podía salir de la casa. Entonces, eso me hizo que, pues como yo me quedaba ahí toda la noche, pues yo me ponía a estudiar. Entonces me ponía a leer. No tenía yo televisión, radio, nada. Lo único que tenía eran mis libros. Entonces ahí me ponía a leer y a escribir. Entonces esa era, digamos, la mayor adversidad. Y la otra era... ¿Qué esperas de la vida en este momento? ¿Qué espero de la vida? Pues yo no sé si esperar algo de la vida. Yo más bien lo que creo es que todos construimos nuestro propio destino. Y yo más que esperar de la vida, yo desearía tratar de construirme como una mejor persona, como un mejor padre, como una mejor pareja, como un mejor vecino, como un mejor amigo, y que eso me dé la oportunidad de continuar siendo feliz como creo que ahora soy. Entonces, yo creo que la vida nos da lo que uno siembra. Entonces, pues yo ahora trato de orientar todas mis energías a tratar de que todas las personas que estén a mi alrededor, pues darles algo positivo y que se lleven algo positivo de mí. Con todo eso, es decir, si en la mañana tú te levantas y dices, ojalá que a todas las personas con las que interactúe yo hoy pueda regalarles una sonrisa. Wow. Creo que será será un muy buen día.
No sé qué va a pasar dentro de 1 año, 2 años, 10 años, pero al menos hoy, ojalá que sea un buen día. Y yo creo que esa tendría que ser una buena actitud para andar por la vida. Y nos quedan muchos temas pendientes. Se nos termina el tiempo porque el tiempo en internet pues es muchísimo más rápido. Tenemos que hablar también de tu estancia en Londres, de tus trabajos que has realizado. O sea, tienes un podcast de apuntes legislativos, a quien has entrevistado, el legado que quieres dejar. Te estaremos buscando próximamente para hablar de todos esos temas. Un gustazo. Muchísimas gracias, Kenvir, por haber estado con nosotros y por abrir tu corazón y dejarnos conocer un poquito más qué hay detrás de ese profesor tan estricto de la UNAM. Un gusto estar con ustedes siempre. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Mi nombre es Elizabeth Cano. Los invito a que nos acompañen en otro capítulo más.